En 1969, el Omega Speedmaster se consagraría quizás como el reloj más importante de toda la historia. El día de hoy vamos a platicar de cómo es que llegó ahí y cómo es que la exploración espacial sigue colaborándose con Omega en 2026. Mi nombre es Andrés Mejía, esto es Noten Company, vamos a hablar de relojes. Si nos vamos a los inicios de la época del Omega Speedmaster, a diferencia de lo que muchos creen, el Speedmaster no se creó para ser un reloj para la exploración espacial. Nos vamos a 1957, que fue uno de los años más importantes para Omega. Omega desarrollaba esta trilogía de relojes profesionales. Anteriormente ya habían tenido relojes obviamente para uso rudo, para las guerras y demás, pero hasta 1957 es que específicamente Omega desarrollaba piezas para profesionales. Había tres campos. El Railmaster, que se desarrollaba para personas que trabajaban en las vías ferroviarias o científicos que trabajaban cerca de campos electromagnéticos. El beneficio de este reloj es que precisamente era muy resistente a estos campos y era el reloj que puede ayudar a estas personas a llevarlos el tiempo en estos ambientes. Posteriormente estaba también el Seamaster, la familia de los Seamaster, que era para aquellas personas que trabajaban o en el agua o cerca del agua, ya que era un reloj extremadamente resistente para su época a la resistencia, precisamente a la resistencia al agua. Y finalmente el Speedmaster, un reloj desarrollado, pensado para pilotos, ya que con este bisel giratorio y con estos pulsadores y el cronógrafo, nos ayudaría a tomar mediciones para saber cuánto tiempo hiciste en una vuelta o algunas otras mediciones que llevarían los pilotos. Entonces, bien sabemos que ese Speedmaster sería el que se estaría convirtiendo a ser el reloj icono que conocemos de la marca, pero ¿cómo fue que sucedió esto? Ahora sí traigo mis notas porque la historia de los Speedmaster es larguísima y hay muchos puntos importantes que creo que es muy importante que tengamos ahí a la mano. En 1964 es que la NASA, a través de una empresa fantasma, empieza a solicitarle a muchas empresas suizas relojes cronógrafo precisamente para utilizar en sus misiones. Sin que las empresas lo supieran, empezaron a mandar sus relojes y marcas como precisamente Omega, Rolex, Wittnauer o Longines mandaron sus cronógrafos y que posteriormente ya después sabríamos que Omega fue el elegido por la NASA. Y en 1969 sería precisamente este reloj que llevado en la muñeca tanto de Buzz Aldrin como de Louis Armstrong sería el reloj que llevara al alunizaje a la humanidad y que por siempre Omega ya tendría este posicionamiento y este marketing que han explotado durante todo ese momento, pero que definitivamente no podemos decir que no se lo ganaron porque fue el reloj que cumplió con todas las características que pedía la NASA y que posteriormente pues llegaría al 69 a ser ese reloj y a ser ese icono que conocemos en el día de hoy. Esto le daría a este reloj un estatus, creo que único, y que, como ya dije, quizás eso lo convierte en el reloj más importante en la historia de la humanidad, ya que el alunizaje es uno de los logros más grandes que ha hecho la humanidad, y que este reloj se mantendría en un punto en el que sería quizás hasta imposible cambiarlo. El hecho de que todos lo conocieran como este icono iba a hacer que este reloj se mantuviera en una cápsula del tiempo y que hoy en 2026 el Speedmaster Professional que vemos es prácticamente igual al que se llevaba en el 69. Entonces esto llevó a Omega a seguir desarrollando nuevos Speedmasters y fue que se crearon la familia de los Mark. Teníamos que Omega empezaba a utilizar diferentes tipos de cajas, diferentes tipos de movimientos con diferentes funcionalidades. Vemos algunos Mark que tienen algún calendario, día y fecha, calendarios anuales, también tenemos algunos incluso con fases lunares y era todo esto de Omega desarrollando nuevas versiones de este Speedmaster. Pero ¿qué pasaría todavía con la exploración espacial? Omega no podía perder ese contacto con toda la cuestión de lo aeroespacial y es hasta 1998 que nuevamente en colaboración con la NASA y con la ESA, que es la European Space Agency, desarrollan lo que sería la nueva versión o quizás como la evolución de lo que fue el Speedmaster en el 69, el Speedmaster X33. Era
una herramienta muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por parte de Omega y quizás también por parte de muchas otras marcas. Era un reloj que tomaba ciertas cuestiones del Speedmaster, como podemos ver, la caja es relativamente similar, sigue siendo una caja de 42 milímetros, pero adoptaba el material del titanio, que ahorita para todos nosotros creo que el titanio es una cuestión, es un material como muy simple, o que vemos ya en la mayoría de los catálogos de las marcas, pero que estamos hablando del 98, muy pocas industrias utilizaban el titanio y una de estas industrias era la industria aeroespacial, así que hacía mucho sentido que este reloj utilizara este material. Y otra cosa que integraba este reloj era la modificación del calibre. Dejaba de ser un reloj mecánico y gracias a los avances tecnológicos que se estaban viendo en esta época, Omega podía utilizar un calibre análogo digital que componía, que tenía todas las funciones del Speedmaster normal, horas, minutos, segundos y el cronógrafo, y además le daba muchísima funcionalidad al astronauta o aquel ingeniero que trabajaba en parte de la NASA o de la ESA, con cuestiones como alarmas, contadores regresivos y demás. Definitivamente para la época era el reloj más hecho a la medida para estas personas y debido a que se desarrolló precisamente junto con estas dos asociaciones, con la NASA y con la ESA. Contaba, como les dije, calendario, alarmas, mission timers, GMTs y bueno, la primera versión de este reloj duró muy poco tiempo en el mercado, se vendió desde el 98 hasta el 2002 y se podrán imaginar que es un reloj extremadamente coleccionable porque por su especificidad del reloj fue un reloj que se vendió muy poco. Si estás buscándolos, la manera más fácil de encontrar este reloj es ver la corona. Tiene ya toda esta forma del X33, pero la corona es una corona tradicional de reloj que podemos ver como la del Speedmaster o de cualquier reloj tradicional. Nos vamos hasta el 2002, que del 2002 al 2010 existió la segunda generación de este X33, que era muy parecido. Uno de los datos de las cosas que cambiaban era precisamente la corona. Al ser un reloj que muchos de los astronautas iban a utilizar con guantes en las manos, le pasaron ese comentario a Omega y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es muy difícil o prácticamente imposible manipular el reloj con los guantes, así que ayúdenos a modificar esto. El reloj se le agregó una corona que ahora es un pulsador, que gracias a eso también pues era obviamente mucho más fácil de operar y que contaba, anteriormente no contaba con brazalete, ahora había una opción de tenerlo con brazalete y contaba con algunas otras funciones. Seguía siendo la misma caja, prácticamente es lo mismo. El siguiente cambio más grande que tenemos, ahora sí la evolución de este reloj, nos vamos hasta el 2014, que igual nuevamente Omega trae al mercado el X33 Skywalker, un nombre bastante interesante y que aquí podíamos ver que definitivamente sí se notaba ya una evolución de este reloj. Pasaba de ser un reloj de 42 milímetros a ser un reloj de 45 milímetros, nuevamente en titanio. Se mantenían mucho las proporciones de la caja. Todavía podemos ver ahí un poco la caja del Speedmaster, vemos las asas curvas, claro, contamos con un bisel giratorio un poco diferente, pero que todavía hay algunas cosas ahí que podemos ver que son del Speedmaster. Contaba con un bisel con un terminado también ya cerámico, tiene un terminado cerámico que también le daba pues obviamente mucho más, no se iba a rayar, no se iba a golpear, y lo más importante era que tenía un nuevo calibre, un calibre nuevamente que se desarrollaba junto con la ESA, con más funciones que podían querer tanto los ingenieros como los astronautas y que lo hacían muchísimo más útil todavía. Otra de las cosas es que las versiones anteriores, como pueden ver en las imágenes, la carátula, el módulo digital, todo lo decía de manera circular, lo cual era un poco difícil de leer, y este nuevo X33 Skywalker ya lo tenía de manera horizontal. También podemos ver que cambiaban las manecillas por las manecillas tipo lápiz, como son las del Speedmaster Pro, y que anteriormente tenían las manecillas de agujas de tipo de flecha, que también me parecían bastante padres, pero que sí, definitivamente, si las puedes ver, estorban bastante en la carátula. Entonces, como les dije, el X33, el Skywalker, era esta evolución de este reloj, y precisamente al 2022 nos vamos a el reloj que tengo el día de hoy en la muñeca, que es esta última versión del reloj que está utilizando Omega y que ha desarrollado junto con la ESA para hacer la herramienta más específica y más capaz para todos estos
los astronautas y todos los ingenieros que trabajan en estas misiones, y en este caso que se está hablando que la siguiente frontera pues es prácticamente Marte, ¿no? Entonces el X-33 del 2022 es denominado el Mars Timer, precisamente por este tema de Marte, y que, bueno, ese es un poco como un dato curioso que desde la generación del 98 que se crea el primer X-33 es denominado como el Mars Timer, porque ya habiendo llegado a la Luna ya se sabía que la siguiente frontera era Marte. Y bueno, que en aquella época del 98 pensaban que estábamos muy cerca y que ahorita pues ya sabemos que no es tan así, pero bueno. En el 2026 que estamos hoy, este reloj sigue estando actualmente en el catálogo de Omega. Todos los demás otros relojes de estas generaciones, tanto el Skywalker como las otras versiones, ya están totalmente descontinuadas, y este es el último Mars Timer, el último X-33 que existe en el catálogo. A diferencia del Skywalker, prácticamente contaba con alguna que otra función, obviamente enfocada hacia la exploración en Marte, que es una cosa increíble que ahorita las vamos a estar viendo en cuanto veamos las funciones del reloj, y claramente podemos ver el color del bisel, ¿no? Que nos recuerda precisamente este tono del polvo de Marte. Entonces, si quieren, vamos a ver un poco de las funciones y a ver más de cerca este reloj, y posteriormente regresamos a platicar de los pros, de los contras y de para quién creo yo que es este reloj. Pues aquí vemos de cerca el Omega Speedmaster Mars Timer X33, un nombre bastante largo, y la lista de funcionalidades de este reloj es más larga que... Ay, Dios mío, es interminable, y a ver si podemos revisar todos de volada para que este video no sea tan largo. Pero bueno, antes de las especificaciones, pues este es un reloj, como les digo, todo hecho en titanio grado 2, por eso lo vemos que es este tono de gris, y los únicos grado 5 que tiene son estos como links pequeñitos del brazalete, que son de titanio grado 5, por eso los pueden ver que son un poquito más brillantes. Como dijimos, caja de 45 milímetros, tiene un grosor de 14.7 milímetros, un largo de asas de 48.5 milímetros y un ancho de asas de 20 milímetros. Entonces, son medidas creo que bastante interesantes, porque 45 milímetros de diámetro de caja nos pudiéramos pensar que es un reloj extremadamente largo, pero por el corto o el largo de asas de 44 milímetros, digo de 58 milímetros, no está nada mal. El grosor, igualmente, como pueden ver ahí, también es bastante pronunciado, pero como tiene esta parte no en toda la caja, sino solo en la parte interior, como que se te mete en la muñeca y no es tan incómodo. Miren, incluso les voy a enseñar una toma en la muñeca, como pueden ver ahí. Creo que no se ve tan grande como otros relojes. Cuenta con este bisel bidireccional, también con este terminado como en color de la Tierra de Marte, que nos va a ayudar también a tomar un tiempo extra. Y bueno, como pueden ver, cuenta con estos dos botones de acá, estos dos botones de acá y la corona. En la parte de atrás podemos ver ahí el hipocampo, como es clásico de los Speedmaster, y dice Speedmaster Mars Timer X33, y abajo Tested and Qualified por la ESA, que quedamos que era la European Space Agency. Entonces, precisamente utilizado y pensado para los astronautas. Vamos a hablar de funcionalidades. Este reloj tiene como dos módulos, el módulo de Tierra y el módulo de Marte. Ahorita lo tenemos en módulo de Tierra. Entonces, UTC, y este simbolito que pueden ver ahí abajo, como el más o el masculino, es el módulo de la Tierra. Entonces, aquí nos va a decir el día en el que nos encontramos de los 365 días del año, y el tiempo del Universal Time Command, que lo tenemos aquí, que es el tiempo de ahorita central de la Ciudad de México. Si nos vamos aquí y acá con estos dos botones, nos vamos a las diferentes funciones dentro de este módulo. Si picamos la corona, como pueden ver la corona aquí también, que está grabada ahí con el símbolo de Omega, bastante bonita, nos da como una funcionalidad extra dentro de esta función en la que nos encontramos. Entonces, si le picamos aquí en el Universal Time Command, la corona nos lleva a que es la Week 13, o sea, la semana 13, que el día que es, y aquí también la fecha y la misma hora, ¿no? Y ahora sí, si nos vamos a las siguientes funciones, aquí es
Tiempo 1, o sea, si queremos tener una hora diferente, yo esta tiempo 1 la tengo a la misma aquí de Ciudad de México. Si le picamos nuevamente acá, nos va a decir la semana y el día. Semana 13, martes y día 83 del año. Me parece bastante interesante que lo tengamos así, que nos ayuda a ver también, a dimensionar como cuánta parte lleva del año. Tiempo 1, luego tiempo 2, ese lo tengo con la hora de Europa. También nuevamente si le picamos la corona nos va a decir lo mismo, ¿no? La semana y el día. Y nos vamos a Mission Elapsed Time. Mission Elapsed Time nos va a ayudar a, si tenemos algún evento, o en este caso misión, en algún momento le ponemos cuándo es y va a ser una cuenta regresiva de ese momento hasta acá. Y cuando llegue a 0 nos va a poner una alarma de que ya llegó al momento adecuado, ¿no? Esto lo podríamos hacer si, no sé, tengo un examen, tengo un evento, tengo una cita en tal día, lo ponemos y nos ayuda a recordarlo. Mission Elapsed Time, y tenemos aquí el crono, entramos al crono y pues funciona como un cronógrafo digital con milésimas de segundos y normal. Aquí lo regresamos. Vamos a salir de la función del crono. Un temporizador normal, igualmente le picamos la corona, le ponemos el tiempo que quiere contar y es una cuenta regresiva. Y regresamos a Universal Time Command. Estas son las funciones como más básicas y que vemos aquí como en el primer módulo. Este botoncito de acá nos sirve para como un atajo a una función favorita. Yo actualmente lo tengo al crono, entonces le pico directamente y nos lleva al crono. Y este botón de aquí tiene una funcionalidad bastante interesante. ¿Me puedes apagar la luz, Alex, por favor? Que si lo picamos, como pueden ver, ahí se puede un poquito el loom del reloj, pero si picamos este botón, caray, no alcanza a ver bien a ver, prende otra vez. No alcanza a ver, no se alcanza a ver muy bien con la luz, pero a ver si se los muestro así. Como que la luz no le alcanza a mostrar muy bien, pero este botón, a ver si les pongo un video aparte, nos ayuda a iluminar toda esta pantalla que vemos en la parte de atrás. Y también si lo picamos 2 veces, miren, voy a regresar a la función del tiempo. Si lo picamos 2 veces este botón, nos va a quitar las manecillas de la carátula para que podamos leer más fácil todas las cuestiones que estamos ahí viendo en la carátula, que me parece bastante útil, ¿no? Y como les dije, cuenta también con un módulo en el que podemos hacer como todas las funciones de Marte. Si dejamos picada la corona aquí en el Universal Time Command, nos lleva a todas las funciones de Marte. Como les digo, se cambia a ver si se enfoca, si es que se enfoque. Nos cambia a este símbolo y nos va a decir qué día es en Marte y la hora en Marte. O sea, algo que jamás me imaginé que pudiera venir en un reloj. Este reloj lo tiene. Mission Time Command, o sea, nos va a decir el qué día de la misión va y qué hora de la misión va. Igual tiempo 1, tiempo 2. Ya no me acuerdo ni qué era, pero creo que es igual también un contador regresivo. Igual también. Igual también. Y diferentes alarmas. Tiene 2 alarmas también para... Estas alarmas funcionan con el tiempo del primer módulo, así que no necesariamente con el de Marte. Pero bueno, estas alarmas nos ayudan a recordar algún tiempo y suena bastante, bastante duro. 3 alarmas. Y bueno, regresamos acá. Entonces, esas son algunas de las funciones, porque no son todas de las que tiene este reloj, que como pueden ver es bastante, bastante complejito. Y así regresamos a UTC. Entonces, como pueden ver, regresamos 45 milímetros, todo en titanio grado 2. Tiene un peso de nada más 112 gramos, si no me equivoco. 112 gramos, lo cual para el tamaño de este reloj lo vuelve bastante ligero. Entonces creo que es un reloj también con un look muy interesante. Y pues bueno, hablando de eso, vamos a regresar al estudio para platicar de sus pros y de sus contras. Chau. Bueno, vamos a platicar de los contras primero. Uno de los contras más, creo que importantes, es un reloj extremadamente complejo de usar. Es un reloj que tiene tantas funciones que aún con 5 botones es como difícil acordarte que si le picabas 2 veces, que si le dejabas picado, que si esto y que el otro. O sea, ya después de un rato lo aprendes a usar, pero por ejemplo yo tengo con el reloj poco más de, ¿qué será? Unas 3, 4 semanas. Y bueno, y ya lo había tenido anteriormente y de repente todavía se me olvidan cómo funcionan algunas cosas y de repente era cómo tenía que hacer para hacer esto y todo. O sea, es un reloj que tiene tantas funcionalidades que es difícil llegar a todas. Y no solo eso, también hay funcionalidades pues que nunca las vamos a usar, ¿verdad? O sea,
al menos que seas un astronauta que vaya a ir a Marte o que realmente vayas a estar haciendo una cuestión que tenga que ver con el planeta rojo, va a ser bien difícil que puedas sacarle como que todo el jugo a este reloj. Entonces, esa es una cosa que quizás la pudiéramos ver como un contra. Otro contra que, bueno, esa es la razón. Conozco otras 2 personas aparte de mí que han tenido este reloj y las 2 personas lo han dejado ir por la misma razón, que es la resistencia al agua. Este es un reloj que tiene únicamente resistencia a 30 metros de profundidad, o lo que significa en latín para nosotros los coleccionistas de relojes: te puedes lavar las manos con el reloj, no te puedes bañar con él, no te puedes meter a la alberca y demás, ¿no? Por un lado, yo entiendo perfectamente que tanto en las estaciones espaciales como en la Luna como en Marte no hay agua, entonces no debería ser una preocupación para la persona para la que está hecha este reloj, pero por ser un reloj tan capaz, por ser un reloj con tanta funcionalidad, por ser un reloj de titanio, es un reloj que me invita a mí a utilizarlo en las situaciones en las que yo utilizo como un G-Shock, vaya, ¿no? O sea, cuando me voy acampar, cuando voy a alguna caminata al bosque, o sea, como que me gustaría utilizarlo como reloj de uso rudo por toda la funcionalidad que tiene el reloj. Entonces, eso de que no sea resistente al agua, como que de repente sí es como de una limitante quizás como para la persona que va a utilizar este reloj. Que yo repito, yo tengo una colección de relojes relativamente grande, entonces tengo relojes, perdón, que sí son resistentes al agua, entonces no tengo problema por seleccionar otro reloj para esa situación si sé que va a haber agua. Pero sí creo que definitivamente sería un punto importante a tomar en cuenta si te vas a comprar este reloj. Y finalmente bueno, también el segundero, yo creo que pudiera no tenerlo, o sea, otros relojes similares a este como el Breitling Aerospace no cuenta con un segundero en la carátula, y me parece que queda bastante bien sin segundero porque no te está estorbando ahí un poco en la carátula con la demás información, que como vieron ya hay una manera de hacer que se quite de la carátula, pero así creo que de repente como tener la facilidad de ver toda la información así nada más de una simple vista, me parece que el segundero sobra. Y otro punto también creo que importante a tomar en cuenta si compramos este reloj es el precio de este reloj. Espero estés sentado cuando vas a escuchar esto, porque el precio de este reloj en la página de Omega al día de hoy es de 157,000 pesos. Entonces me vas a decir, oye Andrés, 157,000 pesos por un G-Shock que no puedo mojar. Híjole, pues sí es una cuestión creo que complicada. Obviamente el precio en segunda mano de este reloj es, yo creo que menos de la mitad por ese lado, pero lo difícil va a ser encontrarlo. Pero definitivamente como que siento que de repente se le pudiera olvidar a la gente que es un reloj de Omega, que es un reloj que se ha desarrollado, o sea, es un reloj que lleva 30 años de desarrollo junto con una de las asociaciones más importantes en cuanto a la cuestión del espacio. Entonces es una herramienta para profesionales, para los profesionales más, pues quizás más específicos que existen en la Tierra, ¿no? O sea, literal es para científicos extraterrestres este reloj. Entonces, el tema del precio, como que siento que es un tema a tomar en cuenta. Pero vamos a hablar de los pros. Es un reloj que, como dije, es un reloj que habla del 30 años de legado y de historia, bueno, de mucho más de 30 años de legado y de historia, del desarrollo de este ícono que es el Speedmaster, ¿no? O sea, creo que hoy en día es muy difícil ver relojes así de específicos en el catálogo de cualquier empresa. El hecho de que Omega se haya dado la tarea de hacer un reloj tan específico, que no haya hecho ninguna, o sea, literal, te dice la hora en Marte, o sea, no pensaron en si esta persona lo va a usar. Andrés, que solo utiliza sus relojes para estar en su casa, nos dijeron, este reloj es en desarrollo para el astronauta, o sea, literal le metieron todo eso, y ver relojes así que no se comprometen en absolutamente nada, por una marca como es Omega, me parece que lo tenemos que aplaudir. Es una cosa que me parece excelente y que muy pocas, si no les digo que ninguna otra marca a nivel de Omega está haciendo este tipo de relojes. Entonces esa parte me parece increíble. Si tú lo que buscas en un reloj son funciones, no te las vas a acabar. Este reloj tiene más funciones que tu iPhone, yo creo. O sea, literal te dice la hora en Marte, tiene una brújula solar para saber dónde está el Sol en Marte, en el planeta Tierra, tiene no sé cuántas alarmas. O sea, como pudieron ver, tiene funciones. Este reloj puede reemplazar a todos tus relojes, menos a los de buceo. Y
También tiene una cosa que me gusta mucho, que es el loom de este reloj. Me parece muy simpático, muy atractivo. Como pudieron ver, también todo el bisel también está iluminado, lo cual me parece que le da mucho carácter, y que también tiene esa lucecita que me recuerda mucho cuando yo era niño chiquito y que tenía como mis G-Shocks y mis Baby Gs. O sea, el hecho de tener algo que saque luz me parece como muy padre. Entonces me parece que también el loom de todo este reloj es muy padre. Y finalmente la estética del reloj también me parece muy atractiva. O sea, definitivamente creo que este no es un reloj para cualquier persona. No es un reloj que va a pasar desapercibido, no es un reloj que puedas ocultar debajo de una camisa muy fácilmente por el tamaño, pero sí creo que si estás buscando algo, o sea, este reloj claramente se ve como una herramienta muy específica, ¿no? Que creo que puede llamar la atención y de una manera muy interesante, como para abrir una conversación de, oye, ¿qué onda con tu reloj? ¿Por qué es así, no? Y creo que platica la historia de una historia muy interesante este reloj. Y este reloj es el legado de toda esa historia del Speedmaster que nosotros los coleccionistas amamos. Entonces, ya para darle cierre, finalmente, ¿para quién es este reloj? Me quedo con esa palabra, con la palabra de el legado. Es para aquella persona que ama la relojería y ama las herramientas por encima de las cuestiones estéticas y de lujo, porque definitivamente este es un reloj que antes de tener como una mesa directiva para decidir estéticamente cómo se tenía que ver el reloj, voy a juntar a todas las personas que lo van a utilizar y, oigan, ¿qué necesitan que tenga este reloj? Todo esto. O sea, primero la función y después la forma. Es algo que me atrae mucho de este reloj. Es alguien para quien le gusta la historia de los Speedmaster. Creo que, como les dije, esta es la culminación de más de 30 años de los X33. Me parece un reloj muy interesante y que definitivamente estoy muy contento de tener en mi colección. Entonces, nuevamente quiero decir, qué padre que Omega se permita todavía hacer estos relojes. Quién sabe por cuántos años más lo podamos ver. O sea, hoy en día nadie necesita un reloj. Esa cuestión de la necesidad de los relojes se acabó hace muchos años, y muy pocas personas, quizás como los astronautas, son las pocas personas que todavía pueden hacer función de estos relojes. Entonces, por eso todavía estos relojes sí son una herramienta antes que nada. Entonces, quién sabe, como dije, cuántos años más nos queden de esto. Entonces, hay que aprovechar estos relojes y cómprenlos para que estas marcas no los dejen de hacer. Entonces, este fue mi review del X33 Mars Timer y un poco de la historia del Speedmaster. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tan horrible les parece este reloj. Y pues bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció. Ayúdenos a compartir este video con sus amigos amantes de la relojería. Y eso va a ser todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Andrés Mejía. Esto es Notam Company. Y recuerden que lo más importante en esta vida es el tiempo. Chau.